¿Cuántos creemos que Jesucristo es nuestro Rey? ¿Cuántos lo pueden proclamar que Jesucristo es nuestro Rey? Amén. Vamos a darle la honra y la gloria. Amado Padre que estás en los cielos, no queremos repetir lo que otros lo dicen, sino queremos decirte lo que nosotros sentimos, que tú eres nuestro Rey, que por ti estamos aquí y por ti somos lo que somos. Gracias por aceptarnos tal como somos. Danos por habernos dado una nueva naturaleza y una nueva vida y una vida eterna. Gracias, Señor, y te damos siempre la honra y la gloria, porque todo lo que hacemos lo hacemos para tu gloria. Gracias por todo lo que hemos recibido de ti. Gracias, Señor amado, porque tu amor nunca nos ha fallado. Tu bondad siempre ha sido para nosotros. Tus misericordias cada día son para nosotros. ¿Cómo no darte gracias? ¿Cómo decirte que eres majestuoso, poderoso, Rey eterno, el gran yo soy? Señor, gracias por estar con nosotros siempre. Gracias, aunque muchos tienen por tardanza tu venida, pero tú sabes y conoces que nos necesitamos más para que cuando tú llegues, Señor, estemos listos a irnos contigo. Gracias, Señor, por tu amor y por tu gracia. A ti sea la honra y la gloria a nuestro bendito Salvador. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso al Señor? Amén. Gracias, hermanos, al ministerio. Ha sido un buen tiempo. Quiero felicitar a los jóvenes que están integrando, que están alabando al Señor. Oremos por ellos. Amén. Y gracias. Lo que el Señor está haciendo, hermanos. A veces al enemigo como que no le agrada, pero ver a nuestros jóvenes y a la iglesia servir al Señor es lo más grande que nosotros podemos entender. Amén. Quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes, estar aquí en la casa del Señor. Gracias por estar en la presencia de Dios. Creemos que al estar aquí estamos en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero dar la bienvenida a una hermana que viene de México. Y sabe una cosa que siempre la recordamos porque ella dejó algo aquí antes que se vaya. Dejó a su nieto Martín y cuando ha llegado, aquí está. A su mamita, a su abuelita de Martín y a su mamá de mi hermana María. Dio un aplauso, que Dios le bendiga. Bienvenida sea, hermanita, a la casa del Señor. Qué gusto, hermanos, me alegra mucho que usted esté con nosotros y qué bueno que pase este tiempo con la familia. Dios le bendiga. Mi hermana María y a cada uno de ustedes por estar aquí en la presencia de Dios. Amén. Yo creo que nosotros como hijos de Dios tenemos muchos privilegios y uno de los grandes privilegios es poder nosotros hablar de Dios. Hablar no sin respeto, sino hablar que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y esto es lo que Dios quiere para nosotros. Esta tarde, vamos nosotros a reflexionar en la palabra de Dios. Hoy quiero hablar acerca de algo que voy a estar predicando en estos domingos acerca cuánto de nosotros, ¿por qué es que nosotros en este tiempo la oración no es importante en la vida de los cristianos? Y el título es: sin oración no hay vida con Dios. Sin oración no puede decir que tú eres un cristiano. Sin oración no hay poder. Sin oración no hay salvación. Sin oración la iglesia no es iglesia. Será un club social. Pero sin oración no hay vida con Dios. ¿Cuántos de nosotros lo creemos esto? ¿Y por qué nosotros quiero hablar acerca de estos temas importantes? ¿Por qué? Porque esto no es un problema que está pasando en este tiempo. Porque hay una guerra espiritual. Y esa guerra espiritual
está, hermanos, luchando. Hay una vieja naturaleza que se quiere siempre interponer para glorificar el nombre de Dios. Entonces, qué importante es saber que nosotros entendamos que si nosotros decimos que somos hijos de Dios, así como nosotros respiramos para poder vivir físicamente, si no oramos, no podemos vivir espiritualmente. Quiero preguntar, ¿por qué las familias se están desintegrando? ¿Por qué los cónyuges se están divorciando? ¿Por qué las personas que antes caminaban fielmente con Cristo por años se están alejando de Él y están viviendo en temores y derrotas? ¿Por qué los líderes desertan de la iglesia? ¿Por qué los líderes no se quieren someter al señorío de Dios ni a la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué queremos hacer lo que nos viene en gana en el reino de Dios? Y esas son las preguntas que nosotros nos hacemos. Y cada una de estas personas que ya no están en la presencia de Dios, que ya no están aquí. He visto jóvenes que han estado fielmente en la casa de Dios, pero después que salieron de sus casas o comenzaron a hacer estudios, salieron de casa, nunca más regresaron a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué si se les instruyó en la base cristiana? ¿Por qué si ellos cada día venían con sus padres a la casa de Dios? ¿Por qué ahora no están? ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué esas personas ahora, hermanos, han sido vencidas por el pecado, la depresión, la mundanalidad, la avaricia, el orgullo? Y año tras año sus problemas solo parecen empeorar antes de mejorar. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con la iglesia de Jesucristo del siglo XXI? ¿Cuál es el problema que está pasando? ¿Por qué hay incomprensión entre las familias? No nos debe sorprender las personas que no conocen de Dios. Pero el problema está dentro de nosotros. De personas que no se entienden en el hogar. De divorcios ha crecido dentro del área, dentro del ámbito espiritual, dentro de los cristianos. La tasa de divorcio ha crecido tanto, hermanos. La pregunta es, ¿por qué? Si tenemos a un Dios que es el creador y el formador del matrimonio. El gran problema, hermanos, hay un problema que ha persistido, hermanos, en la iglesia por años. Y esto preocupa profundamente. Y es el problema, hermanos, que los cristianos no oramos. Oramos solamente cuando la iglesia lo programa, las actividades, algunas reuniones, pero no oramos y no tenemos una relación con Dios. ¿Cuántos hemos orado a Dios esta semana? ¿Y cuánto has visto la gloria de Dios y el poder en tu familia, en tu trabajo, en lo que tú has hecho? ¿Cuánto has gozado de la presencia de Dios? ¿O estamos esperando un domingo para estar aquí en la casa de Dios para escuchar un mensaje que de repente me tiene que exhortar, me tiene que jalar las orejas o que me tiene que tirar piedras para poder entender? Pero no es así. Porque eso se termina apenas sales de la puerta del templo. La relación con Dios tiene que permanecer, pero tengo que aprender a conocer a Dios. El problema es, hermanos, que muchos de nosotros, los que nos llamamos cristianos, no oramos. Miren, hermanos, las estadísticas dicen, solo el 25% de los cristianos que van a la iglesia son los que cuando están en casa hacen oración. El 25%. El 33% solo va a la iglesia los domingos y solo siguen prácticas y conversaciones espirituales. Y hay un 28% que no practica nada, ni lee, ni ora, y de vez en cuando está en la casa de Dios. Esa es nuestra realidad.
La pregunta es, ¿por qué hay un 25% solamente que puede orar? ¿Y qué es del resto de personas? El 75% no lo está haciendo. La pregunta es, ¿por qué se nos hace tan difícil orar? Si las Escrituras, hermanos, nos dicen claramente que la respuesta a todo en nuestras vidas está a través de la oración. Dice la palabra de Dios, Filipenses 4:6, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. ¿Cuántos hemos escuchado de la palabra de Dios? ¿Cuántos esta promesa el apóstol Pablo le ha dicho a la iglesia? Oren, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. ¿Por qué dejamos de orar? ¿Por qué no clamamos a Dios si la palabra lo dice? Muchas personas buscamos a los amigos. Buscamos escuchar primero al pastor, al consejero, y después al último queremos hablar con Dios. Hermanos, es importante nosotros entender esto. El apóstol Pablo dice, no te preocupes por nada, sino ora por todo, en todo. Dile a Dios lo que necesitas y dale gracias por todo lo que Él ha hecho. No dice, primero habla con tus amigos. Segundo, habla con tu pastor. Y después ponte de rodillas delante de Dios. No dice la palabra de Dios así. Pero nosotros no lo estamos haciendo. Dice la palabra de Dios. Jesús dijo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán. Es otra palabra, buscad primeramente el reino de Dios. Miren, la palabra siempre nos está instando a hablar con Dios antes que los amigos, antes que ir a una fuente de este mundo, buscar la presencia de Dios. Pero vuelve la pregunta, ¿por qué es tan difícil orar? Tristemente, hermanos, muchos cristianos buscan la solución a sus problemas escuchando sermones. Vamos el domingo a escuchar a ver si me cae algo para mí. ¿Verdad? Tenemos problemas y pensamos que escuchando un sermón, a ver si Dios me habla. Y como no te habla Dios, sales en la misma condición. Voy a hablar, tengo problemas en mi familia, ojalá que Dios me hable este domingo. Y queremos escuchar un sermón. Otros quieren escuchar música cristiana. Ay, voy a escuchar a ver que Dios me controle mis emociones y que me dé paz. Otros escuchan, hermanos, otros leen libros motivacionales, otros van a consejeros, otros llaman a radioemisoras para decir, oren por mí, por favor, porque tengo un problema. Mi esposo, mi esposa ya me está dejando, nos estamos divorciando, por favor, oren por mí. Otros hermanos asisten a terapias de toda clase. Pero saben una cosa, rara vez, estoy hablando de cristianos, rara vez oran a Dios. Pasan cada día preocupándose, agitados, viviendo en una nube sobre sus cabezas porque no tienen respuesta a sus problemas. Siempre cuando tenemos un programa de oración, un día de oración, ¿cuántas personas vienen a la casa del Señor a orar? Somos pocos, no hay tiempo para orar. Cuando le preguntamos a los jóvenes, ¿te gusta orar? No, es aburrido. No me gusta, no sé qué decir. Miren, nuestros jóvenes no saben ni qué hablar con Dios.
Porque en nuestra casa no les hemos enseñado a orar, a pedirle a Dios. ¿Qué podemos esperar de los jóvenes que cuando los invitamos a un tiempo de oración, pensando que ellos lo hacen, están aburridos y atormentados? Porque ellos quieren terminar todo esto. ¿Por qué hoy no oramos, hermanos? Si en la palabra de Dios dice que Dios escucha el clamor de sus hijos y les contesta con tierno amor. Miren lo que dice la palabra. Yo voy a leer unos cuantos versículos. Salmos 34:15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Y atento, dice el Señor, sus oídos al clamor de ellos. El versículo 17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Primera de Juan capítulo 5, 14 al 15 dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Mire esta promesa. Mateo capítulo 21, 22 dice: todo lo que pediréis en oración creyendo, lo recibiréis. Salmo 138, 3 dice: el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Proverbios capítulo 15, 18 dice: el Señor se complace en la oración de los justos. Proverbios 15, 29 dice: Jehová oye la oración de los justos. La pregunta es: ¿cómo es que un cristiano, sabiendo todas las promesas y bendiciones que hay en la oración, no oramos? ¿Por qué es que nosotros buscamos otras fuentes antes de ir a la fuente que es Cristo Jesús para solucionar los problemas que tenemos? Saben, hermanos, Dios está profundamente triste. Y miren lo que dice Jeremías sobre esto. Dice: se olvida Jeremías capítulo 2, 32. ¿Se olvida la virgen de su atavío? Él pregunta. ¿O la desposada de sus galas? Es una pregunta que hace Dios. Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Vuelvo a repetir: ¿se olvida la virgen de su atavío? ¿O la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Miren lo que dice el Señor. ¿Acaso la señorita se olvida de su manera de vestirse, de sus alhajas para salir? Siempre está presto a eso. Dice: pero mi pueblo se ha olvidado de mí. Por muchos días no se acuerda de mí. Viene de domingo en domingo y cree que con una adoración eso me basta para que yo le pueda justificar y pueda seguir siendo el hijo de Dios que yo deseo. No, hermanos. Dios está preguntando: ¿cómo puedes escapar de la ruina y devastación durante los tiempos de oscuridad venideros si no has aprendido a tener comunión conmigo en oración? Es una pregunta que Dios nos hace a nosotros. ¿Cómo llegarás a conocer y podrás reconocer mi voz en ese día si no has aprendido a escucharme en tu habitación secreta? Es verdad. ¿Cómo nosotros podemos escuchar la trompeta final cuando Dios nos llame? No podemos entender la voz de Dios ni identificar la voz porque nunca he tenido una relación con Dios. Por eso que muchos falsos profetas vendrán, mucha gente vendrá y nos confundirán porque no sabremos escuchar la voz de Dios. Porque no hemos tenido una relación con Dios, y la oración es la fuente principal para poder conocer a Dios y para que el Señor haga su voluntad en nosotros. Si nosotros no oramos, en vano está nuestra creencia que somos hijos de Dios. Hay 4 razones por qué los cristianos nos cuesta, hermanos, orar. Una primera razón, se me va el tiempo. Algunos cristianos no oran porque su amor por el Señor es tibio. ¿Cuántos dicen amén? Algunos no nos gusta orar
Porque nuestro amor a Dios es algo barato, algo simple. No necesita esfuerzo. Cuando tengo tiempo lo hago. Pero algo que no me llama la atención. El decir tibio primero quiere decir que su amor por el Señor es barato, sin valor. No está hablando de que sea frío o caliente, sino tibio. Y un ejemplo claro lo que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, de 2 al 4. Miren lo que le dice Dios a la iglesia de Éfeso. Miren lo que dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Miren, hermanos, lo que dice el Señor. Has hecho un buen trabajo, estás haciendo en la iglesia. Eres una persona que no permites que los mentirosos estén allí. Eres un fiel guardián. Pero dice el Señor, todo está bien. Has tenido paciencia. Has soportado las cosas. Has tenido amor y compasión por tu prójimo. Has sido un gran dador de lo que Dios te ha pedido que des para la iglesia. Todo está bien. Pero Dios le dice, pero tengo algo contra ti. Vienes todos los domingos a la casa del Señor, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Hermanos, debemos entender que Jesús está hablando, hermanos, de creyentes que comenzaron una vida cristiana con relación con Dios, que comenzaron trabajando para el Señor, que conocieron los milagros de Dios en su vida, que experimentaron la presencia de Dios, que lloraron y clamaron cuando levantaban sus manos y adoraban a Dios. Pero de a un poco tiempo se comenzaron a alejar de Dios, y ahora están haciendo las cosas, pero no la están haciendo como Dios quiere. Y Dios dice, algo está pasando, que has dejado tu primer amor. En otras palabras, has dejado de tener una relación conmigo. Hermanos, muchas veces nosotros estamos aquí en la casa de Dios. Somos celosos y fieles guardianes de las personas que llegan a la casa de Dios. Pero el Señor dice, todo está bien lo que estás haciendo. Pero sabes una cosa, lo primero que has dejado es tu primer amor. Tu relación, la intimidad que yo tengo contigo, ya no hay ahora, ya no estás ahora. El siervo consagrado que diariamente se apresuraba a buscar a Dios en su habitación secreta, ahora ya no lo es. Hermanos, no importa cuánto alabes al Señor en voz alta en la iglesia, cuánto digas que le amas, cuántas lágrimas derrames. Puedes ser un dador generoso, amar a tu prójimo, odiar el pecado, reprender a los malhechores, pero si tu corazón no está siendo atraído continuamente, hermanos, en la presencia de Cristo, simplemente no lo estás amando, y aún peor, no conoces a ese Dios que dices que estás amando. Puedes estar en los ministerios, puedes tener una voz melodiosa, puedes tocar el mejor instrumento, puedes impresionar a todas las personas, aún puedes tener un mejor liderazgo por tu manera de cómo llevas al grupo. Pero si tú no oras, si tú no tienes una relación, de nada nos está sirviendo estar aquí. Amar a Jesús no es tan solo hacer cosas. Tenemos que tener el hábito de orar, de mantener una relación con Dios. Y eso, hermanos, hay que pagar un precio. Y muchos de nosotros no queremos pagar ese precio. Esa es la primera razón. La segunda razón, algunos cristianos no oran porque sus prioridades son otras antes que orar.
¿Cuáles son tus primeras prioridades que tienes en tu vida? Una prioridad es la importancia que le das a algo. Y los cristianos hemos descuidado la oración, por tanto hemos pervertido nuestras prioridades. Muchos creyentes se comprometen a orar siempre y cuando encuentren el tiempo. Hay pastores que no tengo tiempo para orar. Toda la semana no tenemos tiempo para orar, pero sí tenemos tiempo para lavar el carro, sí tenemos tiempo para arreglar el carro, sí tenemos tiempo para salir a comer a un restaurante, sí tenemos tiempo para estar en las redes sociales, sí tenemos tiempo para estar en la televisión, para ir a ver una película, para ver... Todos tenemos tiempo, pero para orar no tenemos tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Es no es la realidad. Tenemos tiempo para de repente venir a una reunión y de confraternidad, pero nunca tenemos tiempo para poder orar. Y la gente de hoy día no era diferente a la gente antigua, de los tiempos de Noé. Era lo mismo que pasa ahora. Noé, Dios le dijo que construyera el arca, pero también cuando iba a construir tenía que predicar de que Jesucristo viene, que va a haber una destrucción, que se va a acabar esta tierra. Pero ellos no estaban ocupados en sus amigos, en sus quehaceres, en sus trabajos, y nadie le hacía caso a Noé. Nadie le hacía caso del juicio que venía contra la tierra. Llegó el juicio y ellos perecieron. Y nosotros muchas veces, hermanos, somos indiferentes. Hermanos, hoy en día miles de cristianos están viajando por todo el país solo para que algún ministro, un profeta o un evangelista les dé la unción. Escuchamos que en Ceiba viene una predicadora, vamos para allá corriendo, para que me toque y seas ungido. Y a veces invertimos tiempo, dinero. Hay una persona que hace sanidades, vamos allá a California, ahí están sanando, vamos allí. Invertimos tiempo, dinero, y muchos cristianos buscamos, y no digo que está mal, hermanos, pero eso dura poco. ¿Saben por qué? Porque nosotros, esa sanidad, esa unción dura un poco tiempo, porque nosotros no nos conectamos. Preferimos ir a gastar tiempo, el espacio y el dinero allá, pero hermanos, nunca oramos cuando regresamos a casa. Y cuando otra vez pasa, viene otro predicador en Portland, vamos a Portland, porque ahí tenemos la unción otra vez. Y venimos y estamos, la primera semana estamos contentos, levantando nuestras manos, y después llenos de problemas otra vez. ¿Por qué? Porque no entramos en una relación, porque no tenemos tiempo. Muchos cristianos vivimos así. Hermanos, el Señor no quiere las obras de tu tiempo. Esos pequeños pedazos de tiempo cuando solo tienes un momento para hacer una petición rápida. Eso no es un sacrificio de oración para Dios. Ese que tú te sientas en el carro y dices, ay Señor bendice, Señor bendice, ya, esas son oraciones rápidas. ¿Saben qué? Decía un pastor, es una ofrenda lisiada delante de Dios. Es una ofrenda que contamina el altar de Dios. Miren lo que dice Malaquías, capítulo 1, 8. Dice, ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tienen nada de malo. Sacrifican animales lisiados o enfermos y piensan que no tienen nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a sus gobernantes? ¿Creen que Él estaría contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? Dice el Señor de los ejércitos. Dice el Señor, ustedes, le dice al pueblo de Israel, están trayendo cualquier animal de la finca, sea ciego, sea cojo, cualquier cosa ante mi presencia, y piensas que eso está bien para mí. Cuando yo te he mandado que selecciones del rebaño lo mejor, sí, animal sin defecto para presentar el sacrificio, porque si un animal estaba con defecto no era aceptado tu ofrenda, y nosotros pensamos que ahora no.
Y llevamos nuestra ofrenda, nuestra oración, faltando cuando el tiempo me da tiempo, cuando una oración rápida. Y es como presentar un sacrificio, un animal lisiado, un animal con defectos, y Dios no lo va a hacer. Por eso Dios dice, preséntalo a los gobernantes así, a ver si te van a aceptar y vas a ganar el favor de ellos. ¿Por qué lo haces conmigo? Cuando te vas a presentar ante tus gobernantes, ante las autoridades, llevas lo mejor y presentas el mejor plato de comida si lo invitas a tu casa. ¿Y por qué a mí, que soy el Dios que te ha dado mi salvación, que te ha aceptado como mi hijo, que te he regenerado, que te he dado todo, por qué me tienes que traer ofrendas con defectos? Dios, hermanos, espera que los tiempos que tú tengas no sean tiempos con defectos, tiempos que te sobren. Necesitas entrar en la presencia de Dios con tiempos donde tú dejas todo para tener a Cristo Jesús en una relación con Dios, con Él. Tendremos tiempo para orar si la oración se convierte en la primera prioridad en tu vida. Por encima de todo, por encima de tu familia, por encima de tu profesión, por encima de tu novio, de tu novia, por encima de tus amigos, por encima de todas las cosas que puedes hacer aún en la casa de Dios, primero es tu relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si no, hermanos, hacemos eso, de otra forma nuestro sacrificio está pervertido delante de Dios. Tercero, algunos cristianos no oran porque han aprendido a vivir sin la oración. ¿Cuántos hemos aprendido a vivir sin la oración? ¿Cuántos somos bien capaces de venir el domingo a la casa sin haber orado ni siquiera unas horas con el Señor a solas? Pastor, he venido el lunes porque tengo oración. He venido el miércoles porque tengo el estudio bíblico. No, yo te pregunto, ¿cuánto has tenido una relación en tu lugar secreto con Dios? Muchas veces cuando tenemos esos programas de oración, vienes por cumplir, no porque necesitas y conocer a Dios en tu vida. Estoy hablando aquí a ustedes, hermanos. Algunos cristianos nos hemos aprendido a ser cristianos y no oramos. Muchos cristianos pensamos que todo lo que se requiere de ellos es ir a la iglesia, adorar, escuchar la predicación, resistir el pecado, hacer las cosas lo mejor que podamos y así todo nos irá bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo estamos haciendo así? Que pensamos que estamos en la casa, que no tenemos que hacer pecados, que no tenemos que hacer malas palabras, que no tenemos que ser orgullosos, todo lo hacemos y pensamos que eso es suficiente. Muchos cristianos, hermanos, que murieron, ya no están con nosotros, que eran filigreses de la casa de Dios por más de 20, 30 años. Pero estas personas nunca dejaron, hermanos, de asistir. Siempre estuvieron en la casa de Dios, pero de ninguna manera tenían una vida de oración. Tenían una vida. Pasaban horas con sus familias o sentados delante de un televisor o una red social o trabajando en sus pasatiempos favoritos, pero no tenían tiempo para estar con Dios. ¿Cuántas personas partieron de acá de este mundo hacia la eternidad? Pero nunca tuvieron un tiempo de oración con Dios. ¿Qué creen que les espera a esas personas? ¿Les justifica haber estado 30, 20 años, 50 años en la iglesia? Lamentablemente podemos decir con tristeza que esas personas entraron a la eternidad sin conocer a su Señor. Dios nunca se acercó a ellos porque ellos nunca se acercaron a Él. Hermanos,
Dice el Señor que algún día tendremos que estar delante de la presencia de Dios. Y Dios nos dirá: sí, hiciste grandes obras para mí. Sí, sanaste. Sí, hiciste milagros. Sí, trajiste a muchos a mi reino. Pero nunca te conocí. Aléjate de mí, porque eres un extraño. ¿Cómo podemos escapar de la ira de Dios, hermanos? Cuando los libros sean abiertos y cuando se comience a ver todo lo que nosotros hemos hecho. Le podemos decir al Señor: Señor, admiro que saqué poco tiempo para estar contigo en oración, pero dediqué más tiempo a mi familia, dediqué más tiempo para mí, para que mi familia no se desintegre. Pero Señora, ahora que ya paso la eternidad, sí tendré todo el tiempo posible para estar contigo. ¿Ustedes creen que cuál sería la respuesta de Dios? Apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, ¿podemos vivir una vida sin orar? Sí. ¿Quién se ha muerto? Nadie se ha muerto. Pero si tú un día pasas sin respirar, te mueres físicamente, ¿verdad? Pero ¿alguien se ha muerto espiritualmente? ¿Algo se ha muerto que no ha orado? ¿Que no ha orado? Pero espiritualmente sí se ha muerto. Podemos vivir una vida sin orar y aún podemos ser cristianos exitosos, entre comillas, porque eres entretenido, eres inteligente, eres un buen líder, eres bueno, te llevas bien con todos, pero nunca podrás llevar a buscar el rostro de Dios a las personas que se acercan a ti. Nunca. Solamente les contarás a ese Jesús de la historia y de sus milagros, pero no a ese Señor y Salvador de tu vida. ¿De qué nos sirvió todo lo que teníamos? ¿De qué me sirve, hermano, ser inteligente, ser entretenido, ser buen líder, ser una persona alegre, que todos te quieren en la iglesia, si al final tú no puedes llevar a ninguno a conocer a Cristo Jesús en sus vidas? Porque tú no conoces a Dios. Tú conoces al Dios de la historia. Tú conoces al Dios de esa Biblia. Y cuentas los milagros de Dios, pero ese Dios no está contigo porque tú no lo conoces, porque no hay una relación íntima con Él. Hermanos, los cristianos que no oran tienen una fe poca profunda. Son un blanco fácil para los maestros falsos y se descarrilan rápidamente del evangelio verdadero. Tales cristianos siempre están aprendiendo, pero nunca están madurando. Aquellos cristianos que solamente nunca oran, no tienen esa relación, siempre quieren aprender, siempre están diciendo: pastor, quiero esto, quiero más, pero nunca están madurando porque no lo llevan a la práctica, porque no hay un Dios, no hay el Espíritu Santo que les esté guiando. Y por último, hermanos, algunos cristianos no oran porque no creen que Dios escucha sus oraciones. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces yo como joven decía eso: Dios no escucha mis oraciones, ya no quiero más con Dios. ¿Cuántas veces le pedí? ¿Cuántas veces nosotros decimos así? Algunos dicen: quizás me falta la fe. Otros dicen: la oración no funciona para mí. ¿Por qué debo orar si Dios no tiene ningún afecto conmigo? Cada vez que oro nunca me salen las cosas como yo quiero. Ahí está, como yo quiero. Un joven dice: Señor, conocí a Chelita. Gracias, Señor, porque tú me has dado Chelita. Pero, Señor, no es cristiana. Señor, lo conocí en una fiesta. Señor, haz tu voluntad. ¿Usted cree que Dios va a escuchar la oración? La Chelita quiere chelitas, ¿verdad? Sí. Muchas veces actuamos de esa manera nosotros. El Señor no me escucha. El Señor no tengo fe. No sé por qué el Señor no me da la muchacha que quiero.
Hay jóvenes que se van y le dicen a la chica: Dios me ha dicho que tú vas a ser mi esposa. ¿Cómo pues, hermano? Qué bonito va a ser eso. Para intimidar a la pobre hermana, asustada, y dice: así será la voluntad de Dios. Pues imagínense. Y al final, cuando no pasan las cosas, le echamos la culpa a Dios. Es que Dios no me escuchó. Y la chica le dice: no, estás equivocado, yo tengo otra pretendiente, o una persona que estoy orando. A ver, mejor me voy de la iglesia porque Dios no me escucha. Dios no quiere que yo sea feliz. ¿Cómo podemos vivir así? Y eso le pasó al pueblo de Israel. Miren lo que decía el pueblo de Israel. Isaías 58 del 2 al 3 dice: dicen que me buscan todos los días y que quieren conocer mis caminos, como si fueran gente que practicara la justicia y que nunca hubiera abandonado las enseñanzas de su Dios. Me piden emitir juicios justos. Dicen que quieren acercarse a mí y me preguntan: ¿qué sentido tiene que ayunemos si no nos hace caso? ¿Para qué afligir nuestro cuerpo si tú no te das por enterado? Pero resulta que cuando ayunan solo buscan su propia satisfacción y mientras tanto oprimen a todos sus trabajadores. Muchos solteros dicen: Señor, yo no entiendo por qué el Señor no me trae una chica o un chico para mí. Estoy años sirviendo, soy fiel al Señor y siempre estoy ayunando y nada pasa, Señor. Y dicen: pues ya no, pues yo escogeré. Y escogemos, hermanos, y nos damos contra el tren. Al fin estamos con la cara porque queremos ayudarle a Dios a buscar la pareja. Estas personas estaban acusando a Dios de ser negligente con sus hijos. Estaban diciendo: Israel, amo a Dios, hago el bien y evito el pecado, y hasta ahora he sido fiel en buscarle en oración. Pero ¿saben qué? Él nunca nos ha contestado. Así que ¿por qué debo continuar afligiendo mi alma ante Él? Él nunca se ha dado por aludido en cuanto a mi súplica. Es lo que el pueblo decía. ¿Por qué hay que ayunar? ¿Por qué si el Señor no nos escucha? Ya no quiero hacer eso. Pero muchas veces, hermanos, Dios dice: ¿por qué debo? Dice el Señor: porque cuando ayunan solo buscan su propia satisfacción y mientras tanto oprimen a todos sus trabajadores. Hermanos, un pastor escribió a su amigo pastor y le dice: la semana pasada cerré la iglesia que había pastoreado por varios años. Simplemente disolví la congregación y abandoné el púlpito. ¿Por qué? Porque muchos años oramos por un avivamiento, pero nunca sucedió. Oramos por un edificio que Dios nos dé y nunca nos dio el Señor. A través de los años la congregación fue disminuyendo hasta llegar a ser 30 personas. Simplemente no estaba funcionando y ahora, ¿sabes qué? Dejo el pastorado, me voy a trabajar en otro trabajo que va a ser rentable para mí. Miren este pastor, yo creo que no tenía el llamado del pastor. La pregunta es: ¿qué estaba esperando él? Hermanos, en otras palabras, Dios no está esperando que tú mires el avivamiento. Dios no está esperando que tú tengas el edificio. Dios está esperando que tú le obedezcas y seas paciente, y en el tiempo de Dios va a hacer lo que Él desea hacer. No porque tú le exijas hacer lo que tú quieres en el tiempo de Dios. Muchas iglesias han orado tanto tiempo que caiga y como no ha pasado nada se han ido queriendo exigir a Dios. Así no, dice Santiago, ¿qué dice? Pedid y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Seguro que este pastor quería un edificio para vanagloriar y decir: miren este edificio que construí. Seguro quería un avivamiento para decir: miren qué avivamiento, es mejor que las otras iglesias, vénganse para acá. Dios conoce nuestro corazón. Dios nos ha traído para ser hijos de Dios, para orar, interceder. Y en el tiempo y en la voluntad de Dios
Dios va a responder. Muchas veces Dios no responde, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios quiere probar nuestra fe. Dios está esperando que nosotros dejemos que Él actúe en lo que le hemos pedido. No es que Dios se tarda, sino que Dios nos prueba para que nuestra confianza pueda siempre estar en Él. Una mujer que tenía el don de la oración y de la sanidad, le llama a su amiga y le dice: por favor, ora por mí, porque tengo un cáncer. Y esta mujer era una mujer que oraba por muchas personas. A unas 2 semanas después, recibe la carta de su amiga y le dice: gracias, amiga, porque Dios me sanó. Dios me sanó. Gracias por tus oraciones. Entonces ella dice, se alegró, por supuesto, la hermana, esta mujer de oración. Y después que terminó de hablar, de ver la carta, dice, se puso a pensar y le dice: Señor, pero si yo me olvidé de ella, nunca oré por ella. Nunca oré por su sanidad. ¿Por qué es que, Señor, tú la sanaste? La respuesta de Dios fue: la sané porque tú has llegado a conocerme. Te has acercado tanto a mí que realicé el deseo que tenías por la petición de esa persona, aún hasta sin tú habérmelo pedido. Hermanos, cuando nosotros somos hombres de oración y mujeres de oración, siervos de oración, no es que de repente la sierva se olvidó por negligencia, tenía muchos más que orar. Pero aún así, dice la palabra de Dios en Salmos 31, 19: cuán grande es tu bondad, la cual reservas para los que en ti confían. Delante de todos la manifiestas a los que en ti buscan refugio. En esta versión internacional dice: cuán grande es tu bondad, la reserva para los que te temen, y a la vista de la gente la derramas sobre los que en ti se refugian. Quiero terminar esta tarde. Tenemos que volver a Dios. Si queremos ver cosas grandes en tu familia, si queremos llegar a conocer a Dios, Dios tiene que ser el primer lugar en tu familia. Tenemos que aprender a relacionarnos con Dios, hermanos. De nada nos sirve decir que somos cristianos, de venir un día a la semana y no hablar con Dios. Esta semana tenemos que hablar con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pasa un tiempo con Dios. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Dice: hace tiempo que espero. Todo lo haces bien, pero has dejado tu primer amor. Has dejado de encontrarte conmigo. La pregunta es: ¿por qué has dejado de orar? ¿Tu trabajo te impide? ¿Tus estudios te impiden? ¿Los tiempos con tu familia te impiden? Necesitas cambiar esa prioridad y poner a Dios sobre todas las cosas. Pónganse de pie, vamos a orar. Ahí yo quiero que tú estás. Dice la palabra de Dios: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Hoy el Señor está aquí hablándote a tu corazón. Y el Señor te dice: los ojos de Jehová, yo estoy sobre los justos y atentos mis oídos al clamor de ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres volver a Dios? Mira, tú has vuelto de repente a la iglesia, has venido a la casa de oración, pero tal vez estás lejos de Dios. Necesitamos volver a Dios. Si queremos que las cosas caminen mejor, si queremos tener una vida
con Dios es volver a orar, volver a tener tiempos con el Señor. Cierra tus ojos y vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, esta tarde tú nos has hablado a nuestro corazón. No sé cuánto tiempo hemos dejado de hablar contigo. ¿Cuánto tiempo hemos invertido en la familia, en los estudios, en el trabajo, en los afanes? Pero no hemos tenido el tiempo de hablar contigo, sabiendo de que en ti está todo y que todo lo podemos pedir y que tú nos responderás, porque dices tu palabra, claman los justos y Jehová oye. Oh mi Dios, que tu iglesia en este tiempo vuelvan los ojos a ti. Hoy tenemos la oportunidad de hablar contigo, Señor. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos que tú estés con nosotros. Quita de nosotros esa tibieza, Señor. Quita de nosotros, Señor, que no hay tiempo. Quita de nosotros, Señor, que queremos ser cristianos sin oración. Caminar sin orar en tus caminos. Señor, transforma nuestras vidas. Señor, llénanos con tu gracia. Que en cada casa levantemos un altar para ti, para que nuestras familias vean lo que estamos haciendo y también hagan lo mismo de acercarse a ti. Gracias, Señor, por tu palabra. A ti sea la honra y la gloria. Y Señor, nos comprometemos que nuestra vida sin la oración no hay vida contigo. Hoy queremos volver, Señor, a tener esos tiempos de poder compartir contigo nuestras tristezas, pero también nuestras alegrías, porque tú quieres escucharnos, Señor. Tú te sientes feliz cuando nos acercamos a ti. Tú enjugas nuestras lágrimas, Señor. Seca nuestras lágrimas. Nos abrazas. Señor, queremos sentir tu presencia. Pero nosotros somos los que tenemos que buscar. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Bendice a cada uno de tus hijos. A ti sea la honra y la gloria. Nuestro bendito Salvador. Amén y amén. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Amén.